Grabar. Wow. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Soy el profesor Rodrigo Álvarez Gajardo de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Valparaíso. Me encuentro acá físicamente en la ciudad de los Andes, acá es donde vivo y donde trabajo. Y el doctor Humberto Palsa, el que ustedes están viendo ahí arriba, porque está ya presentando su presentación, está ansioso por comenzar. Es decirles que él va a abrir el ciclo de primavera 2021. Ya tuvimos el ciclo otoño, por lo tanto. El ciclo otoño tuvimos grandes invitados e invitadas de la Universidad de Valparaíso, el doctor Pablo Moya, de la Universidad de la UNAV, básicamente, pero es un personaje público, el doctor Gabriel León, y tuvimos del Consejo de Monumentos a la arqueóloga destacadísima Dafna Goldschmidt. Tremendo ciclo el anterior, quedó la vara muy alta, pero yo sé que este ciclo de primavera que viene muy variopinto, ya lo vamos a comenzar también con la vara muy alta con el doctor Humberto Palsa Cordero. Presentar a este tremendo invitado. El doctor Humberto Palsa es ingeniero de profesión. Él estudió allá en Bochef, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, ahí donde hizo clases Nicanor Parra, entre otros grandes artistas científicos ilustres de los bichos nuestros, los que convocamos acá a estos diálogos, donde nos interesa desentrañar la que nosotros entendemos como estrecha relación entre el arte, las artes y las ciencias. Todas las artes, todas las ciencias, eso es lo que estamos buscando, explorando, y queremos llevarlo al límite, queremos llegar lo más lejos posible con nuestros invitados e invitadas. Luego vamos a hablar de Pamela y la doctora Patricia, que van a estar acompañándonos entonces en este ciclo de primavera, pero no gasto más tiempo en anfitrionar. Vamos con el doctor Humberto Cristian Palsa Cordero, el escenario suyo. Ahí estamos entonces. Empezamos entonces. Ok. Muchas gracias, Rodrigo, por esta invitación, que es una invitación, siempre la interpreto como un diálogo lúdico, porque unir arte con ciencia es un deseo que muchas veces cuesta en realidad hacerlo realidad. Y me tomé la libertad de unir la palabra filosofía para hablar de este concepto de metamaterialidad, que es un poco lo que quiero mostrar ahora. ¿Cómo muevo la diapositiva acá? Ahí está. Entonces, lo que va a unir toda esta presentación es lo que están viendo ahora en la pantalla, que es este concepto de naturaleza, realidad, materialidad, que quiere decir todo lo externo a uno. Ya aquí puse fotografía de una hoja, un corredor, una oruga, un tiburón, etc. Y lo que me interesa resaltar es como diferentes saberes, totalmente contraproducente alguno, que es la filosofía, la ciencia y el arte, han visto esta naturaleza o esta materialidad a través de la historia, un breve resumen por supuesto, y darse cuenta que a pesar que son muy diferentes entre ellas, han llegado siempre a la misma conclusión. Y uno podría decir que es un cierto desacople con respecto a esta materialidad o a esta naturaleza o a este concepto de verdad que uno puede estar asociado a definición naturaleza. En filosofía es el postmodernismo. En el arte puede ser el arte conceptual o el arte abstracto, y en ciencia, que es un poco a mí lo que me gusta resaltar, porque a lo que me dedico, en realidad a la ingeniería, es el concepto de los plásticos y el concepto de los metamateriales, que va a ser con lo que termino esta presentación. Voy a partir con lo más alejado de lo mío, que por supuesto es la filosofía, y básicamente resaltar que todo esto partió allá por los años 500 a.C. con Parménides, que se dice que fue el primero que vio a la naturaleza, vio este concepto de realidad y se empezó a preguntar por el ser de las cosas. A eso se le llama metafísica, ontología, para nosotros metafísica, y es bien complicado entender el concepto, pero lo que trata de entender Parménides y todo lo que viene después es, cada vez que yo veo algo, por ejemplo, una hoja,
antes de que sea de cierta manera o de ciertas características, la hoja que yo estoy viendo es. Entonces lo que trata de hacer la metafísica, esto es un resumen muy patúo de mi parte, es preguntarse por este ser. Ya, así muy simple. Ahora, curiosamente, cuando uno ve cómo se relacionan los primeros filósofos con la naturaleza, es sorprendente, pero siempre fue bien problemático y siempre fue bien conflictivo, porque el ser siempre se asoció a algo que es absoluto, que es atemporal, pero la naturaleza es cambio, la naturaleza siempre es movimiento. De hecho, la física para los griegos era lo mismo que naturaleza y estaba asociada al concepto de movimiento. Entonces, la naturaleza ya como que partió con problemas desde el punto de vista de su estudio racional. Lo solucionó Aristóteles después, pero me gustaría resaltar esto. El ser, esta cosa ontológica, metafísica, siempre se asoció a algo estático. La naturaleza es todo lo contrario. El típico ejemplo del huevo. Es un huevo, pero después va a ser una gallina. Entonces ese cambio como que a los griegos los colapsaba. Ahora, obviamente aparece Platón, y Platón yo le voy a echar la culpa de todo lo que ha pasado desde los 400 a.C. hasta el 2000, o 1900 en realidad. Porque Platón formalizó un concepto que todavía nos pesa mucho. Y es este concepto que la naturaleza que nosotros estamos viendo, en realidad es una sombra, es una degradación de algo superior que él lo llamó el mundo de las ideas, que es el ser, ¿ya? Entonces, acá pongo frases como para que vean la importancia. Él dice, el ser verdadero está afuera, no está en estas cosas que yo veo, no está en la naturaleza, el ser está arriba, en este mundo de las ideas virtual. Él hace esta decisión entre lo sensible, que es lo que yo veo, y el concepto de la idea. Nuevamente, idea, idealidad, verdad. Y además, a propósito que después vamos a hablar del arte, este mundo ideal lo asocia a lo verdadero y por lo tanto a lo bello. Entonces este concepto de bellas artes viene un poco de esta idea de que fuera de nosotros hay algo que es superior y que es verdadero y que es bello. Yo soy ingeniero y me encanta hacer diagramas, entonces inventé estos diagramas muy simples. Aquí estamos nosotros, entes mortales, y acá hay un cubo de silicona. No sé por qué puse un cubo de silicona, pero acá hay un cubo de silicona. Entonces, en el mundo platónico, este cubo que yo estoy viendo que está afuera, que representa la naturaleza, es un cubo real que existe, y rápidamente me lleva a un cubo ideal. Ahora, este cubo ideal, que está en el mundo de las ideas, es lo bueno, es lo bello, lo verdadero, y algo muy importante, y es absoluto y atemporal. ¿Ya? Entonces, toda nuestra historia está plasmada, fíjense, de este concepto de idealidad, de una cosa estática, que dijimos que es diferente a la naturaleza. Ahora, viene la Edad Media, me estoy dando saltos bien largos, y acá es muy simple. La naturaleza se asocia a Dios porque dejamos de pensar en el mundo de las ideas, dejamos de pensar en el ser y nos enfocamos en Dios como tal. Lo bonito que aparece el alma en esta época, lo bonito que aparece el concepto de creación. Los griegos no estaban muy preocupados de cómo se crean las cosas. Acá sí, porque está Dios, y Dios es un ente creador. Entonces la naturaleza, como que nos amigamos un poco, está creada por Dios y tanto Dios como la naturaleza existen, ¿ya? Entonces, esto va a ser muy rápido. Entonces, nuevamente acá nuestro cubo va a ser un cubo creado por el ser divino, por Dios, muy religioso. También es real, pero rápidamente ya no nos lleva al mundo de las ideas, nos lleva a Dios, ¿ya? Dios es un gran creador. Y aquí nosotros desligamos el concepto de bueno, bello y verdadero a Dios, en un tema religioso. Y obviamente Dios es lo más absoluto del mundo, es lo más atemporal, entonces Dios es la perfección. Rápidamente salimos de la Edad Media porque dice que es una edad oscura, a mí no me compete, pero finalizando la Edad Media aparece Scott Ockman, que nos libera por suerte de esta omnipresencia de Dios, y hay un razonamiento bien complicado que, dado que Dios es todo, no puede ser razón en particular, porque Dios es mucho más que razón. Por lo tanto, cuando yo quiero analizar la naturaleza como tal, puedo sacar el concepto de Dios, y lo que hicieron ellos es sacar a Dios del estudio de la naturaleza, ¿ya? Y, por suerte, ellos fueron los pioneros en declarar que cuando yo veo a esta naturaleza, la voy a independizar de Dios. Por lo tanto, no espero que Dios me dé leyes, no espero que Dios, por su magnificencia, me explique lo que es la naturaleza, sino la puedo entender yo desde mi razón. Por lo tanto, la naturaleza se independiza de Dios, existe, y se estudia mediante símbolos y signos. Algo que es muy extraño, porque para
para nosotros hoy día muy cotidiano, sobre todo para los ingenieros, es que tratamos de buscar leyes universales de cosas concretas, y eso viene de esta época, y por lo tanto empieza lo que se empieza a llamar como el método analítico, y empieza esta cosa de buscar leyes a través de la matemática, ¿ya? Y ahí aparece la física como lo que nosotros la entendemos. Entonces parte acá, fíjense. Entonces, estamos nosotros acá y veo muchos cubos, uno de piedra, uno de silicona y uno de metal. ¿Estos cubos son reales? Fíjense que Dios existe, pero está totalmente afuera del mundo. La pregunta del para qué no es relevante. Yo lo que hago es, de estos cubos, busco un cubo universal, busco una ley universal. La analizo porque es el método analítico. Le busco un símbolo, y aquí puse, por si acaso, la ley constitutiva de un sólido. Cuando lo tengo bajo compresión, se simula con esta ecuación matemática. Y fíjense que por acá voy a encontrar lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. Y estas leyes universales que estoy descubriendo gracias a mi método analítico, estas leyes sí que son absolutas y atemporales, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que empezó a germinarse en esa época, en la época terminando la Edad Media. Obviamente hay que hablar de Descartes, ya ahí por el 1600, seguimos evolucionando como vemos la naturaleza, y acá hay un cambio muy fuerte y muy radical, que es poco intuitivo, pero allá Descartes, que básicamente Descartes sigue con esta cosa platónica de sospechar de la naturaleza, ¿ya? Entonces lo que él dice, con su duda metódica, es, lo único que tengo certeza es que yo existo. Entonces él pone un yo mayúsculo. Y por lo tanto, todo lo que yo voy a pensar de aquí en adelante va a estar basado en mi existencia, y el yo está así muy grande. Por lo tanto, la naturaleza ya no existe como tal. Esto es muy raro, pero se llama idealismo. Y solo existe en la medida que yo lo pienso, ¿ya? Y es un idealismo que es muy racional y basado en una verdad histórica racional. Entonces Kant, por ejemplo, dice que yo cada vez que veo a la naturaleza o a un ente, la estoy viendo a través de mí, ¿ya? Y ese a través implica lo que es verdadero. Entonces, la naturaleza como que la expulso, casi que dudo que exista, y de hecho lo que existe con certeza es la naturaleza en mí. Por eso Kant habla de las cosas en mí. Y Hegel, que debe ser el más racionalista de todos, dice que la verdad solo va a estar dada por el pensamiento, que es razón pura, objetividad total. Y acá yo pongo historia con una H roja mayúscula, porque acá viene el concepto de historicismo, pero una historia racional, no es la historia personal, es la evolución, cómo la razón inunda toda la historia de la humanidad. Y viene esta frase que es bien decidora de lo que se pensaba en esa época, que todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿ya? Entonces, todo este mundo, de 1600 a 1800, es lo que se llama un idealismo, uno podría decir, ultra racionalista. ¿Y qué es lo que pasa? Este cubo que antes era parte de la naturaleza, me olvido de él, porque lo único que tengo certeza es yo. Entonces, yo soy el ente real, racional, pero real, y este yo, con mi realidad interna, es lo que yo declaro que es absoluto, atemporal, bueno, bello y verdadero. Y cada vez que veo algo, cada vez que analizo la naturaleza, en realidad voy a ver un fenómeno del cubo real, porque esto no existe. Lo que existe es el fenómeno que yo logro ver a través de mi persona. Es lo que uno llama la esencia fenomenológica. Y aquí yo tengo una idea del fenómeno del cubo real. Es un trabalengua. Y esta idea sigue siendo absoluta, sigue siendo temporal, sigue siendo buena, bella y verdadera. Entonces, esa es la relación que existía con la naturaleza. Desplacé el mundo de las ideas de Platón, que estaba asociada a la naturaleza, la asocié a mi persona, a mi yo. Pero, insisto, muy racional. Por suerte, llega el 1800, aparece Kierkegaard, que era una persona muy cristiana, aparece Nietzsche, Dilthey, y lo que dicen es que, oye, tanta racionalidad, paremos un poco la cosa. Acá hay algo, acá hay vida, acá somos personas. Entonces Kierkegaard viene con el concepto de angustia, de existencia, dice todo lo contrario de Hegel, dice, la subjetividad es verdad y esa es la realidad. Entonces fíjense cómo evoluciona, cómo miro la naturaleza. Y Nietzsche, por supuesto, la voluntad de vivir y de poder, el bien máximo es la vida misma. Entonces, totalmente poco racional, porque lo que interesa es la vida, el vivir. Y, por suerte, él declara el agotamiento de lo racional y es ideal como verdad histórica. Por lo tanto,
la naturaleza en realidad no es relevante si existe o no, porque ellos no eran metafísicos. Lo que importa es que esta naturaleza la voy a analizar mediante la vida, ¿ya? Entonces reemplazo este estudio racional muy hegeliano por el concepto de vida. ¿Te das cuenta como la vida personal, que es bien bonito? Ya se le llama existencialismo. Y en este concepto de vivir es donde yo baso la verdad. Entonces, si quieren verlo, tengo mi cubo, acá aparece el cubo como fenómeno, pero pongo mi vida. Entonces, mi voluntad, acá yo voy a poner lo bueno, lo bello, lo verdadero. Aquí voy a llegar a un cubo vivenciado. Y fíjense que finalmente sacamos la palabra absoluta. Acá aparece algo que no es absoluto, porque está basado en mi vivir. Y esto sigue siendo atemporal, pero vamos relajando un poco este dogmatismo que nos viene siguiendo por 2000 años. Y donde se acaba este cuento, ya en el 1900 más o menos, con Heidegger, que pone todo patas para arriba, básicamente. Él lo que declara, primero que este ser que para Platón y para todos los demás era un ser ideal externo, que este ser poderoso analiza naturaleza, lo que él dice es muy simple. El ser y el mundo, él lo llama mundo, que es algo más allá de la naturaleza, pero en general, el ser y el mundo, ¿saben qué más? Es lo mismo. Porque yo me defino como alguien o un ser que está ahí. Y la naturaleza, este ser externo objetivo, él lo declara como que no es objetivo, porque como es parte del existir mío, del hombre, yo le doy un sentido a esta naturaleza. Heidegger dice que es un sentido utilitario, y es solo un subconjunto de esta cosa que él llama mundo. Entonces, él finalmente soluciona el problema de cómo enfrentar la naturaleza, lo que hace es integrarla a mi ser. Por lo tanto, ya no me interesa que el cubo esté fuera de mí. Yo lo integro porque es un cubo en mi ser, en el mundo, que es real. Y toda esta cátedra finalmente es para decir que este concepto ser que partió durante 2000 años como un ser absoluto, donde estaba lo bueno, lo bello, verdadero, fíjense ahora se diluye porque es temporal. Entonces ya no hay absolutos. Todo depende de cómo yo veo el mundo, cómo yo veo esta naturaleza. Y esto nos lleva finalmente a lo que es el postmodernismo, que no voy a dar una definición, pero fíjese que toda esta evolución termina en el siglo XX con un cuestionamiento a todo, y sobre todo a este concepto de naturaleza-mundo, a este concepto de historia con H mayúscula, y esta racionalidad absoluta como fuente de verdad absoluta. Entonces, ¿qué es el postmodernismo? Es una consecuencia, es una reacción a tanta racionalidad, y nos obliga a replantear cómo nos planteamos nosotros frente a la naturaleza, y sobre todo un cuestionamiento a una verdad así con V mayúscula. Y aquí adelante todo se diluye. Entonces, en esta historia breve, muy desde la ingeniería si quieren, pero lo que trato de mostrar es que efectivamente la filosofía y la naturaleza han evolucionado de diferentes maneras, terminando en una disolución y una parcialización total. Ya, la naturaleza deja de ser conflictiva, me desacoplé de ella, le hice parte de mí gracias a Heidegger. Y con eso todo se puso relativo. No sé si es bueno o malo, pero en eso estamos. Ahora, ¿qué pasa con el arte? Fíjense que pasa algo muy parecido. ¿En qué sentido? Está muy ligado el arte con la filosofía, porque son maneras de reflexionar sobre la realidad en cada época. Obviamente, el arte en la época clásica, dado este principio de idealidad, sobre todo de Platón, claro, siempre el arte busca replicar la naturaleza, pero era tan fuerte este concepto de un mundo ideal, que allá está lo verdadero, que lo bello, recuerden, lo bello está en el mundo de las ideas, que es un arte que busca esta idealidad, ¿ya? Todo antropomórfico, por supuesto, pero en busca de la idealidad. Entonces, todo el arte clásico y todo el arte que nos ha seguido acompañando todos estos siglos está muy influido por este concepto de bellas artes. Lo bello es verdadero porque está en el mundo de las ideas. La Edad Media, nuevamente, es mucho más simple, porque reemplaza el mundo de idealidad por Dios. Entonces, nuevamente, basado en la naturaleza, pero alabando a Dios, todo con un sentido religioso. Es bien interesante que el tema de los ángeles, el tema de santidad, también es antropomórfico, porque siempre replicaba la naturaleza. Y el concepto de santidad aparecía con esta aurea que significaba santidad, ¿ya? Entonces, nuevamente, muy natural, pero pensando en la religiosidad. Renacimiento, siempre naturaleza presente, me olvido de Dios, pues ya empezó a emerger la racionalidad. Y desde el punto de vista del arte, esto es bien patudo de mi parte, pero
no evoluciona mucho. Lo único que sí, que como vengo en la época del análisis, del desarrollo de las ciencias, sí me baso en la naturaleza, trato de replicar la naturaleza, pero con nuevas técnicas, con el avance de la ciencia. Entonces aparecen muy fuertes las técnicas de dibujo, aparecen nuevos materiales para hacer colores, se potencia mucho el tema del color, y sobre todo el tema de perspectiva. Si uno quiere comparar un cuadro del 1400, 1300 con un cuadro de 1500 para adelante, la perspectiva quizás es la principal pista para saber que es algo ya del 1500, 1600. Entonces, sigo buscando replicar la naturaleza, pero con mucha mayor capacidad técnica, ya sea por la técnica del artista, por los materiales que tengo a mano y por el avance de esta racionalidad. Obviamente hay que poner el cuadro de Rafael. Nuevamente, acá la perspectiva es muy clara. Ya que me gusta porque representa no solamente la naturaleza, sino todo el intelecto. Lo que quiso hacer aquí Rafael es resumir toda la intelectualidad de la historia del ser humano en un cuadro. Seguimos avanzando y sigue pesando el concepto de naturaleza. El artista no vaya caso. Siempre su motivación y su gran motivación era replicar lo que veo, replicar esta naturaleza. Lo único que cambia, obviamente, es la calidad, la perspectiva, la técnica, no sé cómo explicar esta técnica, pero ya el dibujo en Rembrandt supone que está mucho más diluido entre las composiciones, el dibujo se diluye, hay técnicas más sofisticadas, colores mucho más sofisticados, pero la visión del arte sigue acompañado del concepto de bellas artes, muy platónico, hasta el siglo XIX, donde aparece el impresionismo, y ya uno puede ver que es un primer cambio, un cambio pendiente respecto a lo que viene pasando en los últimos 20 siglos. ¿Qué pasa? Primero, hay un cambio en el concepto de cómo yo veo la idealidad, y me voy liberando de a poco de esta cosa media platónica, siempre dibujar el ideal, y voy a hacerlo más real. Esto es un poco lo que hace Manet. Recuerda el tiempo. Antiguamente cada cuadro era meses, semanas trabajando en un taller buscando la perfección. Sin embargo, Monet dice que en realidad a mí lo que me importa es replicar un atardecer. Y para eso no tengo 2 semanas, necesito casi una cámara fotográfica, tengo un par de minutos para replicar la naturaleza. Entonces es algo muy fugaz. Y aparece el movimiento en el arte. Los cuadros anteriores eran muy estáticos, entonces lo que trata de hacer el impresionismo es buscar la naturaleza, pero darle una interpretación mucho más viva. Entonces ahí está el concepto de movimiento. Y algunos ejemplos, Manet, fíjense que dibuja una prostituta, ¿ya? La expresión de un realismo, con tintes clásicos, pero hace una interpretación, en esa época se podría decir como vulgar, pero eso es el realismo que él quería resaltar. El tema clásico, muy marcado con realidad. Detrás es bonito porque cambia la perspectiva, se ve un movimiento acá, y fíjense que la bailarina acá está como aburrida, rascándose la espalda. Entonces une el concepto de realismo, movimiento, y por supuesto Monet con estos trazos muy rápidos, donde apenas hay dibujos, pero los tres, por mucho que haya avanzado el arte, sigue tratando de representar la naturaleza. Donde ya hay un cambio es entrando en el siglo XX, donde ya nos liberamos de la realidad como tal, que es Van Gogh, porque lo que hace Van Gogh básicamente es tomar la realidad, distorsionarla, porque busca una expresión, no busca representar exactamente la realidad, sino una expresión, pero basado en la naturaleza. Picasso tiene esta frase que busca un arte basado en lo que sabemos, en una intuición y no en lo que vemos, ¿ya? Y finalmente nos vamos alejando de este concepto de lo bello, lo verdadero. Y aquí hay algunos cuadros, aunque no lo crean, basados en la naturaleza. El cuadro de Picasso que están viendo es un retrato. Entonces, que lo ve desde su propia óptica. Aquí aparece el personalismo. Lo que trata de ver parece que son muchos planos de esta persona simultáneamente, como un prisma. Pero eso es un retrato. Es raro, no sé si le gustará o no, pero es una naturaleza. Van Gogh, acá hay una noche estrellada, no sé quién la distorsionó, pero quiere representar a la naturaleza. Y Cézanne, básicamente, este paisaje donde básicamente no hay dibujos. Y Cézanne tiene una frase que es muy importante para lo que viene. Cézanne se da cuenta que nosotros miramos a la naturaleza no con detalles. Lo que uno ve son formas. Entonces lo que él hizo en este cuadro es dibujar trazos muy rápidos, buscando formas, no detalles técnicos de un dibujo exquisito. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Me olvido de la naturaleza, pero tomo todos estos conceptos.
Entonces, si el hombre ve formas para representar la naturaleza, me voy a quedar con las formas y me olvido de la naturaleza. Si el hombre ve a través de muchos prismas, voy a poner estos prismas, pero sin mirar la naturaleza. Si Van Gogh distorsionó todo para representar la naturaleza, me quedo con el concepto de distorsión, pero saco la naturaleza. Y finalmente, llegamos a lo que es el arte abstracto o arte conceptual o surrealismo, como ustedes quieran, que es un arte que totalmente desvinculado de la naturaleza. Malevich, en este cuadro, él dice que este cuadro se llama, por si acaso, cuadro negro en un lienzo blanco. Ahora, uno dice, qué absurdo el nombre, y él lo que él quiere representar es que el cuadro es eso, es un cuadro negro en un lienzo blanco, no quiero representar nada de la naturaleza. Acá hay una búsqueda de las formas, de los colores. Lo que dice Kandinsky es que esto es como la música es muy parecida al arte abstracto. ¿En qué sentido? La música objetivamente son ondas, no tiene ninguna conexión con la realidad, pero suena bonito. Lo que buscaban acá es que los colores se vean. Entonces, más que replicar la naturaleza, lo que yo busco es quedarme en el concepto, que el arte, que la pintura por sí misma sea la obra de arte. Y miró, obviamente, surrealista. Entonces, fíjense que el arte, al igual que la filosofía, como que se está replanteando cómo yo veo la naturaleza. ¿Ya? Ahora, finalmente llegamos a lo mío. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la ciencia y la naturaleza? Fíjense que yo lo voy a tomar como en 3 tiempos. Voy a tomar la libertad. Primero, hay una etapa como idealista y clásica desde el punto de vista del arte, y que la tengo con este ejemplo que lo hago en mis clases todas. Si acá tengo una piedra, aquí tengo agua, vino y miel, vámonos al tema idealista, ¿ya? De símbolos. Rápidamente, el científico, un paréntesis, cuando hablo de ciencia no estoy hablando de la matemática teórica ni la física teórica, estoy hablando de la física experimental, de la ingeniería de lo concreto, por si acaso. ¿Ya? Entonces, cuando veo esto, rápidamente, como un ser científico analítico, me doy cuenta que la piedra es un sólido y que el agua, el vino y la miel son líquidos, son fluidos. Entonces, en mi método analítico digo, es muy simple esto. No me interesa el sabor, no me interesa lo que me gusta, no me interesa la textura. Lo que me interesa es que tengo una ley, y se llama así, ley constitutiva de fluidos. Y cualquier material que cumpla esta ley matemática, yo la llamo un fluido. Entonces, lo que es un fluido para un ingeniero, fíjense que nada, lo mismo si me gusta, si es bonito, si es feo, no. Para mí un fluido es esto. ¿Ya? Entonces, y todo lo que ustedes han visto de física, del colegio, de la universidad, tiene un poco este ámbito. Incluso la física cuántica, que uno podría decir que va para otro lado, es el mismo tipo de análisis. Yo veo algo objetivo y trato de buscar leyes universales. Ahora, esto lo llamo una segunda etapa, y aquí ya llegamos a lo que hacemos en el laboratorio, que es una etapa más existencial o impresionista. ¿Y cómo pasó esto? En algo que se llama biomimética. Esto apareció en 1960, es una subárea de la ingeniería, pero me gusta como concepto dentro de la charla de hoy día. La biomimética tiene otra concepción frente a la naturaleza, que se basa en este principio, que después de millones de años de evolución, la naturaleza posee estructuras y funciones casi perfectas. Un ejemplo. Acá yo voy a ver la naturaleza como ingeniero, no la voy a ver como un botánico o como un biólogo, lo voy a ver como ingeniero. Y en particular me voy a fijar en esta flor del loto. Todo el mundo ha visto esta imagen, me imagino, se dan cuenta que las plantas en general siempre están limpias. La pregunta es ¿por qué están limpias? Y acá puse algo que estamos haciendo con una estudiante de doctorado, Belén Barraza, doctorado en fluidodinámica. Nos fijamos en la hoja de arroz. La hoja de arroz, al igual que la flor del loto, tiene una gracia. El nombre es como casi de cómics, pero es súper hidrofóbica. ¿Qué es lo que es algo súper hidrofóbica? Es algo que odia el agua. Las hojas de las plantas, sobre todo la flor del loto y la hoja de arroz, detesta el agua. Entonces, cada vez que cae en el agua no moja la planta. Fíjense que esta es una gota perfecta. ¿Por qué es una gota perfecta? Porque repudia el agua. Entonces me estreso y como una esfera perfecta. Eso es hidrofobicidad. Es algo que no le gusta el agua. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de la física o de la ciencia de materiales, que es mi área, la respuesta de por qué algo es tan hidrofóbico tiene que ver con la topografía. A nivel micrométrico,
están estas rugosidades que están viendo, y esta rugosidad a su vez tiene unas papilas nanométricas. Entonces una estructura sobre estructura sobre estructura, y es esa morfología que hace que la hoja de arroz tenga esta súper hidrofobicidad. ¿Qué es lo que hicimos en el laboratorio? Nos compramos una impresora 3D, tratamos de imprimir esta topografía, le pusimos harta química, estoy resumiendo 2 años de trabajo en un segundo, pero fíjense que, por eso decía que es como impresionismo. Miramos la naturaleza y la replicamos, y fíjense que acá se ve los surcos que logramos imprimir, y sobre esos surcos le pusimos una nanopartícula, no le voy a dar la lata. Lo que es importante es que logramos replicar la morfología de la hoja de arroz y logramos replicar la superhidrofobicidad. Ahora, somos ingenieros, hacemos esto no porque nos guste, sino porque hay una funcionalidad que estamos buscando. Y en particular, ¿por qué querríamos hacer eso? Porque imagínense replicar la naturaleza en cuanto a su limpieza. Decía, las hojas de la planta siempre están limpias. ¿Por qué? Porque cuando llueve, cae la gota forma una esfera perfecta, y como la repele, se mueve. Y cuando me muevo, limpio la hoja. No sé cómo hacer estos robots aspiradoras. Es un robot aspiradora natural. Entonces, fíjense que acá arriba tengo una foto de una superficie que le pusimos carbón para ensuciarla, y cuando ponemos gotas replicando la lluvia, obviamente la gota se ensucia y se queda pegada a la superficie, porque es una superficie normal. Cuando tengo una superficie súper hidrofóbica, que es la que hicimos en el laboratorio, ponemos gotas y como la gota resbala, fíjense que va limpiando la superficie. Y esto se llama superficie autolimpiante. Esta superficie, además, si le pongo bacterias, las bacterias no se van a adherir. Si yo estornudo, las gotas con el virus no se van a adherir. Entonces, además, evita la adhesión del microorganismo, entonces puede ser más seguro. ¿Y se acuerdan que le había mostrado este bicho que flota en el agua? No tengo idea del nombre, se me olvidó. Pero fíjense, cuando yo hago un bote, acá está un bote impreso, de un material normal, el bote por su peso se hunde, pero cuando está hecho de esta superficie superhidrofóbica, como el bote repele el agua, fíjense que flota. Entonces estoy imitando a la naturaleza, ¿ya? Y eso se llama biomimética. Y ahora, para terminar, finalmente, ¿cómo es que nosotros podemos superar a la naturaleza siendo que somos experimentalistas? Y aquí les voy a mostrar 2 ejemplos, y esto es lo que yo digo, la etapa postmoderna de la filosofía o la etapa abstracta del arte, ¿ya? Lo que están viendo ahora es el mundo de las ciencias de los materiales del siglo XIX para atrás, ¿ya? Un paréntesis respecto a la ciencia de los materiales. No es muy conocida como ciencia, honestamente, y la gente piensa cuando uno trabaja en materiales, no sé, empezar en concreto, cosas así. Pero los materiales tienen una relevancia histórica, pero histórica con H mayúscula, tanto así que fíjese que las eras del hombre está clasificado de acuerdo al tipo de material que desarrolló. La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, etc. Del siglo XIX para atrás, cualquier textil de algodón, de lana, se tenía dinero, de seda, los materiales que ocupaban para la construcción, para llevar, para envases, eran extraídos de la naturaleza, el acero para construcción, todo lo de automoción o armas, también metal, y el vidrio era el gran material para todo lo que es alimento. Si quería hacer un mueble, madera. Fíjese, le agrega la relevancia antigua que era el mundo cerámico, y ahí se tenía muchos recursos en mano. ¿Cómo la ciencia de materiales se desvincula de la naturaleza? Y la verdad es que es algo tan cotidiano que probablemente ustedes no se hayan puesto a pensar sobre esto. Pero es plástico. El plástico es el equivalente al arte abstracto. El plástico es un material que no existe en la naturaleza. Es el primer material en la historia del hombre que fue diseñado en la mente y sintetizado en un reactor. Usa Usain Bolt porque toda la ropa deportiva es sintética, es de fibra sintética. Esa fibra es hecha en un laboratorio. Superé a la naturaleza porque fui capaz de hacer un material que tiene mejor desempeño que el natural. Es una fibra de vidrio. Todo lo que son fibras de vidrio, de carbono, es un plástico sintetizado. Estos ventanales que son mucho más sustentables porque permiten mejor aislación, PVC, plástico. Los muebles de madera casi no existen, melamina, plástico. Vayan al supermercado, ¿qué van a encontrar? El alimento va a estar envasado en un plástico. Y los autos eléctricos son inviables si fuesen metálicos, pesarían mucho.
necesitaría una batería que sería 4 veces más grande que las baterías actuales. Los autos eléctricos están construidos con mucho plástico y los botes, yates, todo esto es plástico. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, el plástico es un material postmoderno, es un material que rompió con esta concepción natural y es un material sintético, con todo lo malo que ustedes quieran. De hecho, es coherente. Como fue hecho por el hombre, no hay microorganismos que sean capaces de degradarlo. Por lo tanto, si yo boto el plástico al medio ambiente, el plástico va a persistir por siglos, porque es sintético, no es natural, rompe la ecología del sistema. ¿Ya? Entonces, tiene muchas cosas buenas, pero hay temas de gestión que hay que solucionar. Y el otro ejemplo, ya con esto termino, esta diapositiva, por si le asusta, no se preocupen, pero la idea de no asustar es básicamente decirle que tomo algo de la naturaleza, y esto para decirle el mundo ideal, ¿se acuerdan de estas leyes universales? Acá están los físicos vueltos locos con estas ecuaciones. Lo que quiere representar todas estas ecuaciones es un fenómeno muy cotidiano, que si acá yo tengo dos medios, por ejemplo, aire y agua, y esto es una onda de luz, si la onda de luz pasa a otro medio, porque estoy en el aire, y paso al agua, hay una ley física que me dice que voy a cambiar del ángulo. ¿Ya? Y este cambio de ángulo está relacionado con algo que se llama índice de refracción. Si no entendieron nada, explica por qué cuando yo tengo un lápiz se ve doblado. ¿Por qué se ve doblado? Porque la onda de luz, que es lo que yo veo, se distorsiona en este ángulo θ2 y por lo tanto se ve distorsionado. Todo material en la naturaleza y todas las leyes de la física me dicen que este índice de refracción es mayor que cero. Y es una ley universal, así como de la época idealista. Ahora, ¿qué pasó hace unos 20 años atrás? Hubo unos físicos que construyeron esta estructura. ¿Ya? No es casual, acá hay mucho de electromagnetismo, acá hay unos metal con cobre, ¿sabes? Bien complicada la estructura acá. Y fíjense que esta estructura tiene una gracia. Si acá hay un enlace de luz, la naturaleza me dice que me tengo que ir a la izquierda, pero este material hace que la luz se vaya a la derecha. No en el rango visible, por si acaso, esto es una representación para que entendamos de qué estamos hablando. Pero fíjense que esta estructura, y yo la declaro como un metamaterial, así se llama, metamateriales, logró romper una ley de la naturaleza, porque esta estructura tiene un índice de refracción negativo. Si esto fuese en el visible, pasaría lo que está pasando ahora con este elemento. En vez de cambiar un ángulo a un valor positivo, fíjate que rompo totalmente la naturaleza y me voy al lado izquierdo. Y este material logra hacer eso. Es el primer material en la historia del hombre que tiene un índice de refracción negativo. Y a todo este mundo, donde la propiedad del material viene de su arquitectura y no del material mismo, a este mundo se le llama metamateriales. ¿Ya? Entonces, metamateriales es un área de investigación actual que lo que quiere es buscar leyes raras, propiedades raras, que vengan de su arquitectura. ¿Ya? De hecho, yo puedo hacer una capa que invisibilice objetos. ¿Ya? Esto no es luz visible, pero sirve como ejemplo. Piensen en el agua. Tengo el estanque de agua y tengo las ondas en el agua. Si no tengo nada, las ondas se van a ver exactamente como está acá. Si tengo un objeto cualquiera que sea, como yo veo el objeto, básicamente lo veo por esta interferencia. O sea, aquí estoy viendo el objeto y digo, sí, acá hay algo, porque estoy viendo estas diferencias que son diferentes a estas ondas. Cuando le pongo un metamaterial, fíjense que la onda es igual como si no estuviera nada. Entonces, invisibilicé este objeto. Y eso lo hace un metamaterial. Lo puedo hacer mecánico. Si quiero deformar esta esponja, va a tener la misma deformación que si tuviera un objeto en el centro. Por lo tanto, estoy invisibilizando el objeto del centro gracias a que construí un metamaterial que lo está protegiendo. Entonces, logro hacer materiales que invisibilizan. ¿Ya? Y eso también es parte de esta estructura que estoy generando gracias a los metamateriales. Y el último ejemplo es bien mecánico, bien clásico. De hecho, por eso saqué la silicona como ejemplo en la parte de realidad. Acá tengo un cubo de silicona, y esto es una ley universal, nuevamente. Si yo la comprimo, obviamente la silicona se va a expandir en el otro eje. Piensen en un globo, esto pasa siempre. Si yo estiro un film, me voy a encostar en el otro eje.
Y esto hay leyes de la mecánica, hay muchas ecuaciones de elasticidad que me logran predecir y explicar esto. La naturaleza, nomás, cuando tengo algo muy poroso, por ejemplo una esponja, que es una esponja natural, la comprimo y llego a nada, ni se expande ni se contrae. Por ejemplo, el corto. El corto tiene esta propiedad que, por eso yo lo puedo empujar y se mete, porque no se expande ni se contrae, es cero. Ahora, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Se generan estructuras que son capaces de romper esta ley. Entonces, fíjense en esto. Tengo el mismo material anterior, pero estoy poniendo estos orificios muy ordenados, y fíjense que cuando lo comprimo, en vez de expandirme, me contraigo. Y si tengo la misma silicona y le hago unos cortes con una cortadora láser, la expando, y fíjense que en vez de acostarme en el eje, me expando. Entonces, soy capaz de hacer materiales que tienen la propiedad contraria a lo que la naturaleza me da. Y eso es el mundo de los metamateriales, y básicamente es un proyecto que estamos desarrollando ahora con muchos académicos, somos 6 de la Católica de Chile, la Universidad de Aysén, que tratamos de desarrollar estos metamateriales para alguna aplicación que estamos viendo de a poco. Y con eso, termino esta obra de arte que hizo Rodrigo, y con una frase de Dalí que trata de representar el mundo de la ciencia, del arte, de la filosofía, y solo por si hay algún físico, algún científico, algún filósofo, o si hay un artista, me gusta terminar siempre estas charlas con uno de mis mentores, Andy Kaufman, que yo creo que es el mejor ejemplo de desacople total con la realidad, porque el humor tiene esto, ¿ya? El humor, ¿por qué nos reímos? Porque hacemos una burla con respecto a lo que es verdad, naturaleza, ¿ya? Entonces, debería haber hecho una charla sobre él en realidad, pero no había tiempo. Eso, Rodrigo. Impecable, profesor Palsa. Qué vuelta que nos dio, oiga. Qué vuelta que nos dio. Yo le diría que vertiginosa, media mareadora, en el buen sentido en todo caso. Y además reconforta, digamos, el tener a una persona que está trabajando en esto, no con los pies, como digo yo, en el barro, que está trabajando en los materiales, los metamateriales de verdad, digamos, que está, no solamente ahí, yo creo que fuiste bastante humilde en términos de los alcances, porque tú eres bastante ambicioso en términos de a dónde quieres llegar, yo lo tengo claro, digamos. Me acuerdo haber leído ese reportaje de La Tercera, donde se hablaba del futuro de los plásticos, ahí donde salían los plásticos buenos y plásticos malos, donde anduvieron ahí algunos teóricos de los plásticos insultándose, no entendieron nada, digamos. No, y reconforta además que te des la vuelta por la filosofía y por el arte, porque es importante tener a cargo de esos temas, que implican visión de futuro, a un bicho creativo. Yo y somos también convencidos de que solamente el salto creativo va a crear verdadero cambio. No va a venir puramente de la innovación, que es simplemente seguir haciendo cosas novedosas para seguir haciendo lo mismo, no. Tiene que haber un salto creativo, y ahí sacaste a Andy Kaufman más encima, que digamos es un ícono de la irreverencia y de un salto creativo, digamos, necesario en el contexto que se dio él, ¿no? Te quería preguntar, Humberto, o le quería preguntar, doctor Palsa, básicamente cómo ves tú a futuro esto de la metamaterialidad que definimos, la metamaterialidad entonces de la ciencia y el arte. ¿Tú le ves alguna utilización, visualiza algún otro uso aparte de esto de romper las leyes físicas, de esto de romper las leyes químicas en los metamateriales? ¿Tú te ves haciendo arte, te ves haciendo una nueva epistemología de la materialidad? Eh, A ¿hay deseos de eso? ver, curiosamente, cuando uno va al MIM, al Museo Interactivo Mirador,
hay una esfera que se abre, que como que respira. Y eso tiene un nombre técnico que obviamente se olvidó, que el artista que desarrolló. Y eso curiosamente es un metamaterial, que está ahí a la entrada del Museo Interactivo Mirador. ¿Ya? Entonces, por una parte, el arte y la técnica siempre van de la mano. Entonces, yo creo que en la medida que los artistas vayan viendo estas nuevas propiedades, sobre todo las mecánicas, que son mucho más visibles, van a haber oportunidades de generar intervenciones chocantes. Porque efectivamente, uno cuando ve estas cosas la primera vez, como que se sorprende. Y esa mezcla entre sorpresa, creatividad, como que estos metamateriales van a estar al servicio del mundo artístico para que crean. ¿Ya? Obviamente uno se dedica a la ingeniería, que son cosas más burdas, pero en ingeniería obviamente tiene muchas más aplicaciones y uno está trabajando para eso, para impulsar la tecnología hacia nuevas fronteras. Y ahí los metamateriales claramente va a estar en la caja de herramientas que van a tener los ingenieros para seguir creando nuevos materiales, nuevas soluciones a los problemas del día a día. Entonces, como que estas cosas al final, igual que los plásticos, si te das cuenta, el plástico lo toma el arte muy rápidamente, hay mucha intervención, hay mucho diseño que toma el material plástico como tal. Entonces, los metamateriales van a estar por ahí, ¿ya? Van a estar como una herramienta a disposición de la sociedad, que es básicamente lo que uno se visualiza. Es una familia más de materiales que está ahí, un color más. Perfecto. Mira, yo creo que el núcleo milenio de metamateriales, a partir de esta invitación que haces tú hoy con este diálogo, con esta charla, yo creo que va en el futuro a incluir ahí a artistas trabajando con metamateriales y también a filósofos o gente de ciencias sociales pensando desde la nueva metamaterialidad. O sea, el mundo hay que repensarlo. Lo tenemos pensado en los últimos 60, 70 años desde el plástico y vamos a tener que pensar otro mundo. Para poder construir algo mejor, digamos, tenemos que deconstruir este mundo plástico, este mundo que además viene del posmodernismo desatado, digamos, que para mí el posmodernismo además es el brazo armado del neoliberalismo, o sea, tengo que decirlo. No es simplemente que llegó así como, oh, llegó el posmodernismo, no, llegó también con esa cuota de, digamos, de pensar o no pensar o despensar el mundo del futuro. Y tal vez es la invitación, ¿no? La metamaterialidad en la filosofía y la metamaterialidad en el arte es el mundo del futuro, creo yo. Sí, a propósito de eso, la invitación de esta charla es como evitar algo que también es muy racional y que es a propósito de lo que dijiste, el neoliberalismo, que al final, claro, el siglo XIX resaltó mucho la libertad, ¿no? Así que también resaltó mucho la separación de los saberes. Entonces el neoliberalismo es una exacerbación de la libertad, pero en lo económico. El artista se liberó totalmente de lo artístico. En cambio, hace falta esta visión transdisciplinaria que armonice un poco. De hecho, yo creo que el postmodernismo como tal, lo que nos llevó un poco a esta separación drástica incluso entre las artes, o entre las ingenierías, entre las ciencias, y nos quitó el placer de estar involucrado en todo, una cultura media renacentista. Entonces, esa escisión diría que es parte importante de los problemas que estamos teniendo hoy día. Así es. Así, yo creo que tenemos que o sea, yo creo que tenemos que liberarnos de las cadenas y estas cadenas son de plástico actualmente. Liberan, los plásticos no liberan. Claro que sí. Queremos invitar a nuestra concurrencia, si quieren levantar la mano, si quieren opinar, háganlo libremente, pueden hacer algún comentario. No sé si Pamela ahí levantó la mano, coincide además que Pamela es nuestra próxima invitada, está acá adelantada, quiso venir hoy día, así que bienvenida, Pame. Hola. Sí, yo tengo como unas dudas, porque bueno, yo no me manejo como para nada en el tema ni nada, pero por ejemplo cuando yo pienso en posmodernismo, de repente pienso como en eso de querer terminar con las dualidades tan como impuestas en el modernismo, siendo una, por ejemplo, la naturaleza con el ser humano, como una dualidad que existe, y, o sea, y si queremos romper con eso, por ejemplo, lo que hace el humano también sería como natural. Entonces como que
me cuesta entender un poco, por ejemplo, cuando dice que el plástico por ser humano no es natural, siendo que el humano ya de por sí y su naturaleza es natural. No, en el sentido de que no es un material, no es de origen natural. El plástico como tal se sintetizó en un laboratorio. Por ejemplo, el algodón es de origen natural, o la celulosa, el papel. Tomo el árbol, les traigo la celulosa y con eso hago un papel. Es de origen natural. El cobre, yo hago una extracción, ¿ya? Extracción de un origen natural. El plástico está diseñado. Yo te puedo pensar y diseñar un plástico de la nada. Te pongo la pizarra, las ecuaciones químicas, digo, esto va a ser un plástico, y con estas propiedades. Y eso yo lo sintetizo en un laboratorio. Yo siempre doy este ejemplo, tanto así que si yo te digo a Rodrigo, que lo conozco más, que el corazón de Rodrigo es plástico, uno inmediatamente dice, oye, ese corazón es artificial, es falso. Como que la cultura tomó el concepto plástico como de lo que realmente es algo falso, es algo sintético. Entonces si alguien te dice tu corazón es plástico, uno dice, te acabo de decir, dice, no, tu corazón es de oro. Te das cuenta que también es un buen ejemplo, la sociedad toma estas cosas a la larga. A eso me refiero, que el plástico como tal es un material sintético, diseñado por el hombre y no existe, no existía. De hecho, es el único material que antes del siglo XX no existía. Ya. Pero igual, como en el que ya existe y lo hizo el hombre, ya como que pasa a ser un poco como natural. Bueno, Sí, pero mi discusión es el origen, no es el ya, final, es el ya, origen. El origen no es natural, es origen sintético. ya. El final, claro, es buena reflexión. No sé qué, naturalmente, así es el ser humano, también es bastante creativo para todo, ya lo absorbió. Entonces, para nosotros el plástico es algo natural, porque está en el día a día. Entonces, es parte de nuestra naturaleza, entre comillas. Es como los edificios. Es parte de la naturaleza, está ahí, vivimos con eso. Ya. Pero yo voy para atrás. Ya, gracias. Ahí levantó manito y abrió su micrófono don Claudio Molina. Adelante, bienvenido, Claudio. Hola, mucho gusto. Sí, es que a yo como que estoy un poco en la posición y a lo mejor nos estamos yendo por otro lado, pero con la posición que plantea Pamela, en que partimos desde una definición de que el hombre no es natural. Y ahí uno toma posición y a mí me cuesta estar de acuerdo con eso. Finalmente, el plástico se hace de cosas que están en la naturaleza. Se sintetizan y todo, pero no generamos un nuevo elemento para construir el plástico. El plástico es un derivado del petróleo. Por lo tanto, para mí es natural. Puede ser malo, no nos puede gustar, pero es una cosa natural porque si nos ponemos en esa posición, uno podría decir que la tela de araña no es natural, porque necesitas una araña para que se cree. No, a ver, es buen ejemplo de telaraña. La telaraña lo hace la naturaleza. Estoy separando la naturaleza del hombre. Todo material que tú veas, todo lo que mostré, la madera, el cerámico, claro, hay un proceso químico si tú quieres, pero son el de origen natural. El plástico, por definición, ahora yo lo veo muy intuitivo porque me dedico a eso, entonces con pizarra te puede quedar claro. La telaraña lo hace la araña, y la araña para mí es un ente natural, entonces es un elemento natural. Y la mejor demostración es que yo la telaraña la dejo y se va a degradar naturalmente. No rompe el equilibrio. En cambio, una bolsa de polietileno, y el polietileno, si bien viene elementos, yo sintetizo algo nuevo. El origen, yo hago una reacción química formal. Por ejemplo, no es como el papel. Yo el papel o la greda, la cerámica, no lo transformo químicamente, yo hago un proceso físico. En el papel también. En cambio, en el plástico es un tema de síntesis. Yo sintetizo el nuevo material. Y por eso cuando es sintético, la naturaleza no lo reconoce. La naturaleza misma define mi punto. No lo degrada. ¿Ya? Ahora, tú puedes decir, está hecho por el hombre, claro, no viene de la luna, los materiales son naturales, de origen. Viene el etileno, que es del petróleo, de fuente fósil. Pero cómo llegué a eso es sintético, está hecho en un laboratorio, desde la química. ¿Ya? Entonces, nuevamente, entiendo el punto que como está hecho por el hombre es natural, porque está hecho por el hombre. Lo mío es, desde mi área, que es básicamente hay una química detrás, es un material que no existía antes. Tenemos manito, gracias Claudio. Tenemos manito
levantada ahí con Marcial, que está con una... Lo veo con una eléctrica, ¿es una Rickenbacker? ¿O es una Fender? ¿Qué es lo que es? Está linda tu vihuela, oye. Oye, les quiero contar además, yo sé que esto es algo íntimo que al doctor Palza no le gusta que lo cuente, pero el doctor Palza es guitarrista. Y es guitarrista, no cualquier guitarrista, es guitarrista bueno, de los dedicados. Una buena banda. Sí. Yo recuerdo claramente al señor Lalo Parra, el tío Lalo Parra, diciendo, Humberto. Y eso significaba, Humberto tiene que ser un solo improvisante en el escenario. Improvisando, siempre improvisando. Y se mandaban unos solos improvisados que dejaban a don Lalo octogenario ahí con la lengua afuera. Y ese Humberto para mí era una orden así como, y un honor también, ¿no es cierto, Humberto? Claro. Oye, y esa guitarra entonces, cuéntanos, Marcial, ¿de qué se trata? ¿Estás con el micrófono abierto? ¿Está cerrado? Está cerrado. Ábralo ahí, eso. Ahora sí, Dale, Marcial. era más que nada hacer, no sé, bajar un pensamiento que pueda aportar a la discusión. Básicamente, no sé, no me voy a truquear, en el sentido de que cambiar redefinir lo natural y lo sintético, en el sentido de que en el plástico, por ejemplo, entenderlo como un producto del pensamiento humano y lo natural, producto de, o sea, no producto de nada, sino como lo tangible que uno puede ver, sino como la natural, el árbol, el tigre, algo que no está hecho por el pensamiento. Y al definir el plástico en este caso como algo no hecho por el pensamiento, se puede entender y racionalizar mucho más a la hora de cómo vamos a tratar con aquel, entre comillas, problema o en aquel, comillas, fenómeno que emerge, que es el fenómeno del plástico. Porque lo que estoy entendiendo, creo yo, es que el expositor, disculpa, no sé cómo se llama, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Humberto. ¿Humberto? Sí, Humberto está tratando de resolver un problema acá. Está tratando de presentar un problema y entre todos armar un diálogo y ver cómo podemos aportarle al respecto. Entonces, a mí me interesaba mucho agregar esto o aportar con esto de que definir, cambiar la definición de lo que está hecho por el pensamiento, que podríamos bajar como los objetos o los muebles, por ejemplo, o los otros elementos que presentó, a diferencia de lo natural, que es lo que no está hecho por el pensamiento, sino sería la naturaleza misma. No sé si sirve de algo eso, pero tenía ganas de mencionarlo. No, voy a dar tus palabras, porque si quieren, claro, los materiales naturales están hechos por la evolución. ¿Ya? La evolución te declara el origen del material. Los plásticos no están hechos por la evolución, están hechos por una reacción química diseñada racionalmente. Por eso, y sintético viene la palabra síntesis, porque hay una síntesis química detrás de ello. ¿Sí? La discusión es así, más simple. Otra cosa es si tú lo consideras una vez hecho, si es parte o no de la naturaleza, y todo, al final todo es parte de la naturaleza porque está acá, pero tiene que ver con su origen natural. Un ejemplo más coloquial, tú hoy día estás buscando cosas naturales, de origen natural, la ropa que tenga pigmentos naturales. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Cosas que vengan de origen natural, que no sean sintéticas, que no haya una química detrás. ¿Ya? Entonces, en ese ámbito va creo que la discusión. Vale, muy bien. Muy bien, Marcel. Yo creo que hay verdadera, o sea, para empezar hay una visión bien artística y bien filosófica del Marcel. O sea, yo creo que viene el clavo. Y además con algo concreto como es esto de definir la materialidad, ¿no? La materialidad, aunque el plástico ya, ¿cómo se llama? Ya nos ha dado suficiente tema. Yo creo que además agrego desde lo mío, desde la praxis química, ¿no? Y también desde las ciencias sociales que estoy aventurándome en estos últimos años, la palabra o lo que debería definir el antes y el después es el tema de la sustentabilidad, que sea sustentable o no, digamos, que si tenemos un plan para manejar eso.
Y los plásticos, yo creo que nunca hubo un plan detrás, digamos, ese fue el gran problema. Los plásticos simplemente partieron, maravilloso, barato, produzcamos. Y de ahora en adelante, si algo no es sustentable, yo creo que no va, así de simple. O sea, el futuro es ahora, estamos en el horario rojo, en términos ahí como cuando ya no hay plan para volver, o sea, ya pasamos ya ese límite ahí, Marty McFly en el tren, a punto de despeñarse, ¿no? Si no es sustentable, no va, y no debería ir más, digamos. O sea, eso es lo que deberíamos decretar ahora ya, por todas partes, digamos. Y los metamateriales, bueno, habría que incluirlo dentro de eso también. Si vamos a metamaterializar el mundo del futuro, tiene que ser sustentable. Tiene que haber un plan detrás para poder hacer algo con ello. Renato está tocando algo ahí, ¿o no? Siento una guitarra. No, Marcial. Lo siento, soy yo. Ahí está. Renato, manito arriba. Hola, muy buenas, ¿se escucha? Se Sí, escucha se muy bien, escucha Renato. bien. Bienvenido. Yo más que nada quería meterme más en la discusión filosófica, y si sé que bien no es el centro de la cuestión, creo que se puede generar algo muy bueno en torno en tanto a los fines y el avance de la ciencia futura, en todas las disciplinas. Básicamente lo que vemos en los metamateriales es un uso de lo que Heidegger llama la técnica, ¿no? Es decir, estos conocimientos científicos que tienen el objeto de transmutar la realidad. Pasamos de la experimentación, de la reproducción natural, la de reproducción de las leyes naturales, al uso directo de la técnica como un medio para transmutar la realidad. Y eso obviamente tiene sus grandes logros, como en el caso de los geniales y visionarios que son los metamateriales, etcétera. Pero también nos lleva a un punto de que ahora toda la materialidad está sometida a la instrumentalización humana. Entonces, finalmente, tendríamos que establecernos en el terreno de la ética para frenar un límite, porque podríamos llegar, no sé, a la reestructuración de que ya se está haciendo, de nuestra composición biológica, en términos de ADN, de composición, también las prótesis sintéticas, en fin. Este proceso, como todos los avances del ser humano, también tiene su lado perjudicial, que es finalmente que toda la materia queda sometida a la subordinación del ser humano. Y si no le ponemos un límite a eso, podemos atentar incluso con nuestra propia existencia, propia condición, en ese proceso como de superación instrumental que propone, por ejemplo, movimientos como el transhumanismo. Yo creo que esa es la discusión más interesante que ver si proviene de la naturaleza o es proceso sintético, sino el concepto de transformación que hay detrás. No la finalidad, sino el proceso al cual nos está dirigiendo este tipo de avances. Más que nada eso. Ahora, la ingeniería por sí misma es una exacerbación de la técnica. Nos gusta construir, nos gusta desarmar, nos gusta intervenir la naturaleza para hacer algo. Yo creo que es propio de mi profesión. No, por eso yo no soy un científico, siempre digo que yo miro la naturaleza de la ingeniería, que es como sacarle un provecho a hacer algo. ¿Ya? Lo sumo con respecto a lo que decía Rodrigo, el tema de sustentabilidad. Claro, por ejemplo, no hablé ni por cerca de lo que es ética, que tiene otra mirada y tiene otro foco. ¿Ya? Pero efectivamente hay un tema ético detrás, y hay un tema y de la mano el tema de sustentabilidad, que también es un tema ético. ¿Ya? Y básicamente el abuso, siempre el abuso de los conceptos te lleva a cosas que no son muy buenas, y efectivamente la exacerbación de la técnica te puede llevar a un mal uso de. Ahora, tanto tu reflexión como la de Rodrigo está en un contexto que es bien fatal, encuentro yo, que es el tema, al final da lo mismo la ética, da lo mismo la sustentabilidad, si somos del orden de 7.000 millones de habitantes, que vamos a ser 8.000 en 15 o 20 años más, y estos habitantes, un gran porcentaje está en la pobreza, va a salir de la pobreza, hay que alimentarlos,
hay que darle viviendas. Entonces, al final yo creo que el mundo te va a pedir más técnica. Te va a pedir que seamos más utilitarios, más sustentables, por supuesto, pero más técnica, más, o sea, como que hay dos caminos, o vuelves a la naturaleza, así como a 200 años atrás, que es imposible con esta cantidad de habitantes, o exacerbas aún más la técnica. Todas las técnicas de sustentabilidad es más técnica. La celda fotovoltaica es una técnica ultra avanzada. Entonces, como que los problemas que la técnica ha generado se están resolviendo con más técnica. Y básicamente esa evolución no es una evolución, no es buena ni mala, se evoluciona así, el ser humano mismo está llamado por la técnica a seguir interviniendo. ¿Ya? No dije nada, pero la discusión va para allá. Me parece impecable además el llamado a atención de la generación ahí de Marcial y Renato, ¿eh? Ojo, que los dos son bastante jóvenes y la tienen bastante clara, digamos, en términos de hacia dónde va también la visión de esta generación. Exacerbar la técnica, no cometer los errores del pasado, o volvemos al mundo natural y dejamos que la naturaleza haga lo suyo. Eso significa que la población humana va a colapsar. Eso es lo que pasa con las poblaciones que se disparan, en un momento caen, porque se acaban los recursos. Eso es lo que dice la ecología. Y yo creo que nadie de nosotros, ni en su sano juicio, va a querer eso, ¿no? Somos humanistas, somos profundamente humanistas. Y por eso estamos en el arte y por eso estamos en la ciencia, ¿no? Nadie quiere que eso ocurra porque sería el peor de los escenarios. Ahora, algo que tiene que ver con el sello de estos conversatorios, de este espacio que hemos creado, es que le damos también harto énfasis al tema del arte y de la ciencia desde el punto de vista de lo popular, ¿eh? No del gran arte ni de la gran ciencia por allá, sino de hacerlo esto asequible también al gran público y a la opinión también de más de una visión, ¿ya? Al respecto. El futuro se va a construir entre todos y va a ser colaborativo, o si no, no va a ser, tiene que ser colaborativo. Es el sello del bicho humano. Somos gregarios, somos colaborativos. Solitos no llegamos a ninguna parte. Marcial, mano arriba de nuevo, nuestro colega guitarrista. Sí, sí. Primera cosa, ¿Puedo? ¿qué guitarra tenés ahí, Marcial? Porque me quedé con la duda. Es una Rickenbacker. Era una Rickenbacker, ¿viste? Sí, es un Esa es la que producto usa. hecho para siempre. ¿Es Hablando ¿Es un de producto 2 hecho para siempre. Oye, De 6. Marcial, de 6, De perfecto. 6. Se parece mucho a la de Charlie en Lejos de la Revolución. Tenía una cosita esa. O cerca de la Revolución. Se me aleja Charlie de la Revolución a veces. Es una guitarra exquisita esa, Requín. Te felicito. Estoy recién. Gracias. Con respecto a lo que dijo Humberto, que dijo que no está diciendo nada, según yo, está diciendo demasiado, porque con producto de la exacerbación de la técnica tiene que ver mucho, yo creo, con la educación. Se nos educa. El fin último de la educación es que nosotros aprendamos una técnica y la ejerzamos hasta la muerte. Pero nadie se ha cuestionado, creo yo, o tal vez sí hay gente que lo está haciendo, yo incluso ahora mismo lo tengo, perdón, de que tal vez el mismo producto del cerebro que tenemos, el humano, que se ha vuelto ya demasiado inteligente, que ya no sabe abordar un problema con simpleza. Y producto de que tenemos miles de teorías, miles de conocimientos, miles de bagajes, y bla, 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 ya no logramos tener una mente que mire el problema y que sea más importante cómo lo enfoca que el problema en sí mismo. Entonces, con respecto a lo que la exacerbación de la técnica, para mí sería el peor de los mundos. Seguir aplicando más técnica, más técnica, porque en este mundo donde de especialistas, que básicamente al resolver un problema generamos 300.000 más, no nos sirve de nada, creo yo. Yo creo que, al contrario, la invitación sería al revés. Como que, oye, cortemos la técnica por todas, por favor. No sé si te hace sentido lo que estoy mencionando. Sí, ahí me hace sentido, pero o sea, en otras charlas yo lo primero que muestro es el gráfico de crecimiento de la población. Es que es una variable que está ahí latente y que
y que hay que reflexionar en torno a eso. Entonces, estoy de acuerdo que o sea, lo mío no es un juicio de valor, lo mío es una constatación. Ahí la técnica sigue avanzando, el concepto de manipulación sigue avanzando, no hay quien la detenga. Incluso la gente que es más naturalista, eso tiene una consecuencia técnica también. Si la población sigue creciendo, hay una necesidad de, incluso si no creciera nada, y nos quedáramos los 7.000 millones de personas, hay gente, no sé qué porcentaje será, pero hay gente que pasa hambre. ¿Cómo la alimentas? Entonces, alimentos. ¿Ya? Ahora, claro, Renato dice algo, claro, uno siempre puede limitarlos. Sí, efectivamente. Ahora, yo en el tema ético no hablo, claramente no tengo ningún conocimiento, uno habla del sentido común, pero lo que sí te señala hasta ahora, siempre va a haber un quiebre, un cambio climático que te lleve todas las bailas, y el cambio climático yo creo que va a ser el gatillante. Más que técnico, ¿no? Al final el ser humano también tiene una evolución natural, y la evolución natural es a no reflexionar mucho para dónde vamos, sino continuar. Es muy curioso eso. No hay una reflexión ética social. Claro, hay gente que se dedica a eso, pero esta cosa evoluciona. No sé si para bien o para mal. De hecho, hay gente que dice que puede ser para mal, hay gente que dice para bien. Si la palabra es evoluciona. El concepto de evolución no tiene una connotación positiva. Es una constatación de que es dinámica. La evolución para mí es un cambio en el tiempo. Y eso, hasta ahora, no he visto ninguna señal de que sea con menos técnica, con menos ciencia. Yo creo que se va a cambiar el foco de la ciencia, obviamente, se va a cambiar el foco de la técnica, pero va a ser con técnica, va a ser con ciencia. O sea, no vamos a inventar la rueda ni la pólvora. No, vamos a inventar más ruedas, más pólvoras. Ahora, el prefijo re anda bien. Yo le cambiaría su evolución por revolución, pero también es perspectiva. Les quiero mostrar unos videos de biomimética. Para rellenar, si yo te había pedido. No, porque ese concepto a mí me gusta mucho, la biomimética. Encuentro que además es bien naturalista, como que respeta la naturaleza y la admira. Me encuentro maravilloso, digamos. Y quiero compartir pantalla brevemente, antes que sigamos dialogando, por supuesto, con unos videos que yo no sé si se van a escuchar, pero el profesor... No, que no se escuchen, que son muy... A ver, el profesor acá nos va... Claro, me metí acá al escritorio. Mira, acá esta dice Metal Pillar. Es como Caterpillar versión metal, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Alcanzan a verlo? Sí. Ahora, esto es de Bruno Grossi, un investigador del grupo. Sí, se ve bien. No sé si... Que no se escuche, porque es Ya, muy vamos a ver. el ruido. Ahora, hablando del concepto de biomimética, lo que estamos haciendo... esto que hace hacer ciencia hasta ahora por la ciencia, un respeto a que seamos ingenieros, nos gusta hacer cosas hasta ahora por hacerlas, pero es un mundo que se llama el mundo de los robots blandos. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo que es un robot, todo el mundo va a pensar en un robot tipo Iron Man, metálico, humanoide, de metal. Hay todo un mundo que se llama los robots blandos o soft robots, que son robots, y para nosotros robot es algo que tenga locomoción, de alguna manera, que se mueva, pero de material blandos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es una oruga, y estamos reproduciendo el movimiento, el crown, que se llama, que no es reptación, no sé cómo se dirá, pero es ese movimiento de la oruga se puede reproducir a través de metamateriales. Ahora, ¿por qué hay una manguera? Porque esto es un material neumático. Estamos succionando aire en unos módulos y con eso uno puede reproducir esta oruga. ¿Para qué sirve? Este tipo de sistema, si tú después quieres hacer un rescate en algún lugar muy sofisticado, este tipo de robot es perfecto para meterse en lugares muy complicados, porque igual que la naturaleza, tiene esta capacidad adaptativa. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de estos robots blandos. Entonces aquí tenemos la meta oruga. Voy a poner el segundo, que es este que está acá. Sí. Esto lo puse porque es casi artístico. Esto lo hicieron los físicos, diseñaron esta estructura. Lo que nosotros hicimos fue imprimirla en un polímero. Pero fíjese, la estructura, primero, es muy rara. Se llama estructura Penrose, ¿ya? Y la gracia que tiene es que es auxética, que es decir, que es un metamaterial. Fíjese, la estamos comprimiendo y de repente va a colapsar para adentro. Ahí está, miren. Y ahí se ve que colapsa.
Entonces, es lo que decía que tiene esta ley inversa con respecto a la naturaleza. En vez de expandirse como un cubo, fíjense que colapsa para adentro. Y ahí el aporte esos son físicos teóricos, o sea, hicieron una ecuación, hicieron unos modelos, y ellos predijeron que esta estructura iba a ser auxética. Entonces, de ese mundo, del mundo teórico, nosotros logramos imprimirla por impresión 3D, buscamos el material adecuado, y fíjense que validamos la teoría. Ahora, ¿para qué sirve este tipo de cosas? Curiosamente, este tipo de material tiene una excelente capacidad de absorción de energía. Porque si yo choco con este tipo de estructura y quiero hacer, por ejemplo, un parachoque, la energía no la propago, la energía la localizo. Entonces son excelentes absorbedores de energía. Entonces yo podría hacer un casco de un metamaterial de tal manera que sea más liviano y que me dé mayor protección. Ya es que lo mostré porque yo creo que además es bonito. La estructura es muy rara. Se llama Penrose. Iba a decir lo mismo, yo encuentro que hay belleza ahí. Sí. Y que aunque no hubiera dicho para qué sirve, yo encuentro que ya sirve. En su Sí, por eso lo elegí, porque es como, es rara, es bonita. Es arte también, al mismo Es tiempo. arte. Y esto lo hizo un estudiante de pregrado de Ingeniería Química, que es Benjamín Silva. Lo que estamos haciendo acá es, ¿cómo le puse? No se olvidó. Está en el nombre del video. Básicamente es un metamaterial. ¿Y por qué se mueve? Porque abajo yo no lo estoy ni inflando ni chupando, lo que estoy haciendo es aplicar un campo magnético. Un campo magnético, y diseñamos el material para que represente una oruga. Y fíjense cómo se mueve, como que repta. Y fuimos capaces de replicar el movimiento de una oruga. Y eso básicamente lo hizo un estudiante de pregrado, que es increíble. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Toma una silicona, le pone partículas magnéticas, la direcciona, le aplica estos cortes para que sea auxético, y con eso uno logra replicar este movimiento, y nuevamente para un soft robot. Entonces, si tú lo haces muy pequeño, de hecho, nuestro trabajo no solo, si tú lo hicieras de 2 milímetros, que se puede, tú incluso lo podrías poner en las arterias, y podría ser un micro robot que pudiera entrar a tu organismo y localizar o poner una cámara, etc. ¿Ya? Entonces, todavía no tiene una utilidad muy clara, pero es bonito porque efectivamente esto es biomimética. Estamos tratando de reproducir la locomoción de organismos vivos, pero desde el punto de vista del laboratorio de un material sintético, aplicando energía neumática o aplicando campos magnéticos. Estoy impresionado con ese último chocolate que se mueve, ¿oye? Espectacular. Se parece a los chocolates que están acá cerca de mi cama y que se mueven solos en la noche. Oh, maravilloso, me encantó. Entonces, son ejemplos entre biomimética con metamateriales, con polímeros, un poco lo que hacemos en el laboratorio actualmente. Que en fotos de las charlas que doy yo son más técnicas, obviamente. Iba a mencionar tu capacidad de comunicador científico. Estuve siguiendo ahí las charlas TED. Vi también algunas ahí en TXS. Y hay una en particular que, no sé si me escuchas bien, que estaba hablando de los plásticos que eran como satanizados, ¿no? Que están Sí. realmente satanizados, lo cual no corresponde, porque el plástico no es malo en sí, ¿no? Eso también tú lo sostienes. Y eso es filosofía también, eso es filosófico, digamos. El asignarle lo bueno o lo malo a algo, categorizarlo, está usando una categoría, digamos, filosófica, y nombraba varias cosas malas, así como en general, de la cultura en general, que tiene cosas malas muy claras. El abuso, por ejemplo, qué sé yo, el maltrato animal, un montón de cosas, y los plásticos están como en este momento una categoría como de, oh, malo, plástico malo. ¿Dónde pones tú esa frontera y por qué? ¿De dónde sale esa opción tuya, en el fondo, de mirar con un poco de piedad también los plásticos? Primero porque me dedico a eso. No sé, es muy raro odiar a lo que te dedicas. Es como si odiara la música. Suena raro. Dicho eso, es una declaración. Yo trabajo en plástico y me dedico a eso. Todo lo que ustedes vieron está hecho de material plástico. ¿Ya? También hacemos prótesis para huesos, estamos imprimiendo células, una impresora 3D que te imprime células para órganos. Todo esto es material polimérico. Entonces uno está del otro lado, de las cosas más positivas. Ahora, es una reflexión general. El problema es que el ser humano, a propósito de la reflexión de hoy día, de la discusión, por alguna razón tiende a simplificar todo y buscar siempre un culpable. Y desde el punto de vista ambiental, por alguna razón, se le echó la culpa al plástico, que el plástico era, como, desde el punto de vista ambiental, lo peor del mundo. Ahora,
¿Contamina? Por supuesto que contamina. La pregunta es, ¿en qué contexto? ¿Ya? Yo creo que siempre sale la imagen del plástico que está en el mar y la isla de plástico. Totalmente de acuerdo que eso es fatal, pero eso no es un problema de gestión de residuos. Y por otro lado, oculta algo que es peor, que es la contaminación de los océanos desde el punto de vista del pH, desde el punto de vista del mercurio, que son cosas que son mucho peores, pero que no se ven. El plástico se ve. Entonces, como se ve, es fácil sacarle una foto a una isla de plástico y decir, oye, la contaminación está acá y es culpa del plástico. Nosotros nos hacemos cargo de eso, trabajamos en reciclaje, en sustentabilidad, pero a mí me llama la atención de que al lado de esa isla de plástico, o al lado del pingüino que tendrá una botella plástica en el cuello, ese pingüino tiene una cantidad de mercurio, el agua está los corales se están desintegrando producto de la acidificación de los mares, pero la gente no ve eso, no ve cómo se acidifica el mar. No ve cómo los contaminantes entran al mar porque son transparentes, no lo ven. El plástico por último se ve y lo podré sacar, lo podré gestionar. Entonces, no es decir que el plástico sea inocuo, pero me llama la atención de que es una excusa para disfrazar cosas que pueden ser peores. Y por otro lado, lo que es claro, si no es culpa del plástico, hay lo que es, yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, que es el sobreconsumo de todo. ¿Sí? Desde el punto de vista de sustentabilidad, lo que hay que evitar es el sobreconsumo. Lo que hay que hacer es gestionar mejor lo que nosotros hacemos como sociedad. Suena cursi, pero eso se llama economía circular, que es una cosa que tiene 60 años, ahora los creativos le pusieron economía circular. Ya, pero Nada de mía. cursi, nada de cursi, me suena totalmente certero y sensato. Pero viene de hace 40 años, no sé que le cambian nombres, eso se llama, tiene 40 años, no sé que ahora como que siempre esta gente busca nombres más fancy. Pero eso es lo racional, ¿sí? Yo creo que, a pesar de todo lo que hemos discutido, lo que le hace falta a la sociedad para ser más sustentable es racionalidad, es lo que se hace. Este concepto de sobreconsumo, este concepto de tomar algo y botarlo, es bien nefasto. ¿Ya? Funcionaba bien cuando éramos 500 millones de habitantes, 1.000 millones de habitantes, funcionaba espectacular. Pero cuando somos 6.000 millones de habitantes, no puedes consumir y votar porque estás desperdiciando la energía que gastaste. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, como que me llama la atención que el plástico salga como algo dentro de las peores cosas del mundo, siendo que no tiene ninguna, por ejemplo, correlación con el calentamiento global. ¿Ya? Siendo que el tema de los mares, la isla de plástico es terrible y hay que solucionarlo, pero es peor la acidificación del mar. Y ahí el plástico no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, es como poner en perspectiva. Entonces, en la charla lo que digo es que en realidad, más que bueno, malo o feo, es un tema de gestión, es un tema de la sociedad tener que hacerse cargo de un material que la sociedad misma impuso. Porque ahí vuelvo, el plástico es sintético, el hombre lo puso en la naturaleza, debería hacerse cargo. Y es que, solamente para reflexionar, ¿con qué lo va a reemplazar? Si el producto natural, como es natural, ocupa tierra, ocupa terreno. Entonces va a ser cultivo de celulosa infinito y algo que es peor, que es el monocultivo. ¿Quieres bosques de pino rodeando todo para hacer mucho papel y mucho cartón? Porque esta discusión que sacamos la bolsa sobre el mercado plástica, perfecto, no tengo ningún problema. Pero la voy a reemplazar el mismo consumo por papel, que viene de la celulosa, del monocultivo, un proceso que contamina, es bien poco racional. En realidad, dejemos de consumir. Y un poco como que por allá va la charla, esa era la motivación. Qué llamado de atención, qué llamado de atención ético profundo el que acabas de hacer. Ahora, el futuro, insisto, yo creo que nos vamos a tener que hacer al mismo tiempo cargo de las consecuencias del pasado, pero el futuro, metamateriales, el futuro metamateriales, no, el futuro metamaterialidad del arte, de la filosofía y del mundo que nos toca pensar de acá en adelante. Y ahí la invitación tuya es clave y la praxis, lo que estás haciendo estos últimos 20 años. No es algo que tú te apareciste ahora los últimos 5, ¿no? Acá hay una práctica sostenida. Es ultra necesaria. Vamos a estar siguiendo la carrera de divulgador científico acá del profesor. Por lo pronto,
quiero saber si hay alguien más que quiera acotar, porque no he visto más manitos levantadas. El chat ha estado... El cyberpunk se viene. Sí, Felipe está hablando ahí del cyberpunk. Le gustó mucho los biomiméticos que mostramos recién. Sí, el cyberpunk yo creo que tiene mucho que ver con la estética también y con la metamaterialidad, digamos. O sea, el cyberpunk lo viéramos ahora, aquí y ahora, sería vía metamateriales. Es hoy. Así es hoy. Entonces, creo que hemos dado en el clavo con un tema fundamental. Pamela, nuestra próxima invitada, ¿quiere agregar algo? No, es que sigo como en la reflexión en eso de que siento como que en el discurso siempre hay unas ganas como de desligarse de la naturaleza y de lo natural, siento que es como tan parte de lo que hacen. Entonces, no sé, pues si quieren que camine así, al tiro lo comparan con una oruga. Entonces, pero por un lado como que siento que igual quieren elevar como el raciocinio humano, que es algo muy moderno, pero al mismo tiempo como que encuentro que también están valorando mucho lo que hay en la naturaleza, entonces como que sigo encontrando como muchas, de repente como contradicciones, siendo que, no sé bien cómo explicarlo, pero no sé si se entiende, pero de repente encuentro eso, de que por un lado, en todo el discurso como que, por un lado dicen ya, como que somos posmodernos, no hacemos tanta diferencia, pero todo el rato estamos acentuando en que lo que nosotros hacemos no es natural, pero al final igual termina siendo en base a lo natural. No sé si se entiende. Sí, se llama biomimética, que es reproducir la naturaleza desde el punto de vista Claro. de la ingeniería con materiales sintéticos. Pero por eso, pero Ahora, si no entendiste nada, te felicito porque era la idea de la charla. no, pero es que es como que Confusión. están, por un lado igual dice como que pones demasiado acento en recalcar qué es lo natural y qué es lo no natural de repente, y siendo que por qué no es parte como de un discurso fluido. No sé si se Porque entiende. a ver, porque a ver, hay un pecado de origen, que es de origen, que puede tener una salida positiva. ¿Ya? ¿Ya? Yo trabajo en plástico, entonces, cuando digo que algo es sintético, no le estoy dando un juicio de valor. Quizás tú estás en tu contradicción, quizás hay un juicio de valor que yo no he dado. Pero si digo que algo es sintético y no natural, no le estoy dando un juicio de valor. De hecho, al contrario, yo me dedico a la síntesis de cosas. Entonces, no hay que hacer juicios, es lo que yo muestro, porque no es lo que quise hablar ni decir. De hecho, es interesante la discusión porque, claro, cuando yo digo algo no natural, sintético, como que suena como que estoy dando un juicio de valor que no, para mí, de hecho, al contrario, yo creo que el plástico sintético ha ayudado mucho a la sustentabilidad de la sociedad. ¿Ya? Entonces, si lo ves, no lo ves como, si le sacas lo ético, si le sacas el valor y lo ves como características, cuando digo sintético es netamente una característica química, es un material que fue sintetizado. Con ese material sintetizado, que es sintético, puedo reproducir la naturaleza mejor. ¿Ya? Entonces, quizás por eso está confundida. Y insisto, la idea de la charla, yo advertí a Rodrigo, era generar confusión. Y por eso la última frase, hay que superar la realidad. Por eso salió además Andy Kaufman ahí al final. Ahí. Salió Andy Kaufman. Referencia, ¿sí? Estoy como ¿Cuál realidad? ¿Cuál entre, realidad? claro, ¿no? Y si nos metemos en esa, claro, ¿cuál de todas? ¿No? ¿Cuál de La todas? visión subjetiva del arte, la visión objetiva de las ciencias exactas o duras, o la visión, digamos, más desde la filosofía de la ciencia humana. Bueno, todo eso abordado, conversado y visto desde un científico que trabaja esto desde la ingeniería más dura, ¿no? Mostrándole un poco además cómo es el futuro que viene y que se está creando aquí y ahora. Esa es la intención, esa es la idea, además. Superar también todo esto del non-ser, yo te decía el non-serviam de Vicente Huidobro, le decía a la naturaleza, no te serviré, a partir de ahora yo me desligo de ti, que es todo lo que tú mostraste ahí del posmodernismo, del arte abstracto, me desligo de ti y creo mi propia historia.
claro, esa propia historia que vamos a crear de acá en adelante tiene que volver a reconsiderar, y esto lo hemos hecho mucho en muchos ciclos en la humanidad, tiene que volver a reconsiderar el campo y el mundo de lo natural. No sentirnos como una especie aparte, somos un componente más del ecosistema, de estos grandes ecosistemas que estamos reconsiderando y que estamos revalorando, ¿no? Desde la praxis científica dura, ingenieril, que tú dices que no es científica, yo creo que es científica igual, ¿no? Tiene que estar basado en ciencia, sino que estamos haciendo acá, ¿no? Y tiene que estar profundamente reflexionada. Tenemos que reflexionar nuestras prácticas y tenemos que pensar en algo más que lo inmediato y lo que queremos consumir de acá en adelante, ¿no? Sustentable, perdurable, y además que pueda llegar a puerto, que pueda llegar a alguna parte sin causarle merma a las futuras generaciones, ¿no? Constanza, manito arriba. Hay un gatito ahí blanco. Sí. Hola. O gatita, ¿qué es lo que es, Constanza? Es un gatito macho. Se llama. Muy bien, Constanza. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí estuve poniendo harta atención a lo que hablaban. Yo soy profesora de arte. Entonces me parece muy interesante, lo sentí como una forma de reaccionar de todo lo que se viene pensando hace cuántos años está el plástico. Al ver como el diálogo que se formó, sentí que el tema de la metamaterialidad es una reconciliación con la naturaleza. Porque al principio cuando apareció el plástico era como un desligue y ahora como una reconciliación, el hecho de que se estén haciendo partes de órganos. La imagen, por ejemplo, que mostraban de la figura que se formaba, yo quedé ahí como asombrada, ¿qué habrán hecho? ¿Se habrá formado sola? Hicieron algunos cálculos para que tuviera ese diseño, esa composición. Y yo siento que todo esto es una forma de reaccionar y hacerse cargo. Al menos en clase, los chicos también como que se preguntan qué hacer, cómo crear cosas nuevas, y que ya tengan estos como, yo digo como avance más que retroceso, porque a lo mejor una visión antigua hace 10 años atrás, el plástico cumplía como el objetivo de cumplir una función de portar alimentos, llevar cosas. En cambio ahora es como un hacerse cargo y hacerlo parte de nosotros, como de que sea reconciliación, pues, reconciliar con la naturaleza, reconciliarse con nosotros. Al menos siento que esa es la visión. Y el tema me quedo dando vuelta el tema como compositivo de esa imagen, como con ese material que se veía como con los diseños, que como muy asombrada de cómo llegó a hacerse esa figura. Todo es racional. Hay unos físicos que se dedican a los conceptos topológicos de la realidad y crean estas cosas. Es un acto creativo racional, curiosamente. Yeah. Uno lo plasma, como ingeniero lo logra hacer, pero esto venía de una idea que tenían los físicos teórica. Yeah. Aunque no lo crea, hay leyes que te permiten llegar a esa conclusión. Oh, maravilloso. Increíble, sí, bonito. Sí, porque uno cuando hace alguna creación es como que hay toda una reflexión, y que se vaya ahí como con la ciencia es como genial. Sí, o sea, ellos, por ejemplo, el concepto estético para nada, se lo conozco. A puro análisis de ecuaciones y todo. Ellos lo llaman topologías. Así que curiosamente, es como sin querer, le salió algo que yo considero que es bello, sí, es muy atractivo verlo, por eso puse el video, porque no es el mejor material en cuanto a lo metamaterial, pero queda se ve bonito. Sí, se ve muy, muy lindo, y también más adelante también imaginaba ese tipo de material en edificios, tema sísmico, entonces... Ya van a aparecer, ya van a aparecer. Como todo un boom. Yo siempre declaro, por si acaso, que, a ver, si hace 30 años atrás yo hubiera dado una charla de biotecnología, todo el mundo hubiera quedado igual que ustedes ahora con metamateriales. En cambio, hoy día te digo biotecnología, sí, ya sé, ya llegó, ya hay vacuna. Metamateriales es exactamente como biotecnología hace 30 años atrás. Es algo que está pasando muy de a poco, pero que va a revolucionar la realidad de nosotros 20 años más allá, al futuro. Es como nanotecnología, que partió hace 25 años,
de a poco se está escuchando. Y así, hay conceptos que nacen muy, como toda evolución tecnológica, nacen muy de laboratorio y que de a poco se van descubriendo productos comerciales, aplicaciones. Entonces, de aquí a 30 años se van a acordar de esta charla, espero. Sí, es un poco también lo que pasa con el arte, cuando había una tendencia nueva y era un poco mal vista, un poco juzgada. Sí, exactamente. No, y por lo mismo quiero acotar que se agradecen estas instancias porque generalmente esos nuevos desarrollos de repente se quedan en lo académico, en los mismos ingenieros y gente como nosotros que no somos del área, quedamos fuera de esos círculos, y somos fuera de esos círculos, quedamos como fuera de la realidad al final. Entonces se agradece mucho estas instancias en que uno puede conocer, puede dialogar y no existe como ese miedo de preguntar por cosas de lo que uno no sabe nada. Entonces, muchas gracias por darnos esa oportunidad de escucharte y de dialogar contigo. Hay manito arriba. Wolf. ¿Pronuncié bien, Wolf? Sí, está bien. Hola, hola. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Estuve escuchando todo lo que estaban hablando, muy interesado, filosofía, ciencia. Soy programador, así les comunico, me gusta el tema, trabajo como ingeniero en sistema y me gusta el arte también, la música. Y estoy escuchando desde principio a fin cómo estaba relacionado el placer de interpretar la realidad, de interpretar las cosas, la naturaleza, y el otro el placer del tecnicismo, de la ciencia, y cómo esta ingeniería están conectada a la sociedad. Y tengo una duda que no sé, cualquiera que quiera responderla, me surgió durante esta conversación. Fue, por ejemplo, la tengo anotada, pero por ejemplo yo siendo ingeniero, no puedo simplemente aplicar todo mi conocimiento solo al placer propio. Es decir, si hago estos metarobots, metamateriales, ¿qué pasa si realmente lo hago solamente para una satisfacción propia? ¿No puedo ser ingeniero simplemente sin pensar en una solución al mundo? ¿No puedo simplemente disfrutar de la ecuación y de la construcción? ¿Realmente tiene que estar ligado a la sociedad o está ligado a mí, la ingeniería? Pregunto. Te puedo responder yo una visión más pragmática. Es que la ingeniería por sí misma está pensada para afuera. La ciencia, tú puedes hacer ciencia por la ciencia. El arte tiene algo muy parecido también. Pero tú como el instrumentalista, como el material, como el constructor, todo eso, realmente tú es el que das esa herramienta, sí, o la actividad. O sea, de hecho, yo diferencio el científico del ingeniero. Como que el ingeniero trata de solucionar problemas y el científico trata de buscar problemas. Porque el científico se puede quedar en el mismo problema sin solucionarlo. El ingeniero tenemos tampoco sé si es bueno o malo, pero una característica. El ingeniero tenemos esa cualidad de tratar de hacer algo práctico que solucione algo. Entonces estamos ligados a la ingeniería a la sociedad. Sí, estamos ligados a dar, por ejemplo, no sé, un caso hipotético. Estoy programando sistemas, realmente no sé, estoy programando un sistema muy, no sé, chileno, por ejemplo, opresor, patriarcal, como quieran, así, y bien opresor, pero yo como programador yo no voy a tener la culpa moral, porque yo solamente hago la construcción, ¿cierto? Yo traspaso esa problemática moral, pero yo soy el que creó ese inicio de la complejidad, quizás que no esté de acuerdo moralmente, pero disfruto de la construcción. ¿No crees que disfruto más de solamente la construcción, más de la finalidad? Eso ya es para mí un ámbito más científico. La ciencia se caracteriza en su definición casi en valer por sí misma. Es parecido a la filosofía, que se autodefinen como en sí mismos son suficientes. Un ingeniero no se vale por sí mismo, se vale en su capacidad de construir. Y la ingeniería viene más de Estados Unidos, que ahí sí que son mucho más técnicos en construcción que acá somos más una mezcla entre científico e ingeniero. Pero muy patuamente, porque no sé exactamente la definición, pero la ingeniería como tal se define como aplicar el método científico a la resolución de un problema concreto. Hay una necesidad de salir. Lo que te pasa puede que, claro, tú dentro de tu profesión te puede gustar mucho lo que haces y te puede producir placer por sí mismo. ¿Ya? Pero tiene una finalidad práctica. Ahora, lo otro es, claro, el tema personal. Claro. Yo puedo disfrutar haciendo esta metaoruga, pero por otro lado, a mí vivo en la academia, que tiene un rol de generar nuevo conocimiento. ¿Ya? Pero yo haría esa distinción. La ingeniería por sí misma está llamada a producir algo.
Entonces, de por Genera sí, algo concreto. está conectado en el ámbito social para que tenga una función o que tenga una buena finalidad. O sea, Exactamente. no aplicar la ingeniería solamente para mí, o por ejemplo, no sé si soy millonario y hago solamente algo por placer, hago solamente piruetas ingeniería para solamente hacer placer, ¿no? Cosas artísticas, por ejemplo, aplicar ingeniería artística, pero sin ningún uso social a lo mejor. Claro, por ahí, pero claro, lo que sería un ingeniero haciendo arte, y ahí te metes a un mundo que no es la ingeniería, ¿te das cuenta? O sea, uno es Es lo que nos convoca transdisciplinario, aquí, hay ¿no? muchas cosas, pero Es lo el que rol dice mío aquí. siendo puritano, en la medida que tú hagas la ingeniería desde el método científico, está pensado siempre para algo externo. El disfrute es algo que te felicito, ya, que no todo el mundo logra el disfrute en su carrera, pero el disfrute es un tema más del yo, pero la ingeniería es netamente social. Profesor, si puedo agregar, yo creo Gracias, muchas gracias. creo que el doctor Palsa además hace una definición muy disciplinar desde lo suyo, obviamente, desde lo ingenieril. Pero ingeniería también puede ser en sí un arte. Ingeniería yo creo que también está la invitación a que el fin incluso pueda hacer contribuir a un arte. Yo tengo recuerdos, me acuerdo, de un ingeniero también de Bochef, el señor Carlos Álvarez, ingeniero eléctrico, que le tocó un trabajo en una exposición, me acuerdo, de arte donde tuvo que recrear insectos que se movían con sensores de luz y de movimiento, y estos insectos se movieron por todo el Museo de Arte Contemporáneo, me acuerdo. Y la finalidad, me acuerdo ahí, era construir estos insectos en sí, no tenían una finalidad en sí, no iban a ayudar a nadie, no iban a hacer soporte de un ciego, ni nada de eso, eran simplemente un placer estético de encontrarte con insectitos mecánicos. Y ahí el fin de este ingeniero, en su trabajo, así en su boletita de honorarios, pues construcción de insectos para una exposición. Biomecánicos, ¿no? No eran tan avanzados como los metamateriales del doctor Pals, eran harto más simples. Desde lo disciplinar, yo creo que uno puede hacer cualquier cosa un arte. Le digo a Mr. Wolf, si quieres sentir placer en su disciplina, y bueno, eso también tiene que ver con tu vocación. Creo que encontraste tu vocación, porque si sientes placer y hay satisfacción, eres bueno haciéndolo y además puedes ganar algún dinerillo, eso es Mucho vocación. Encontraste tu vocación. Bienvenido a hacer arte con nuestras disciplinas también. De todas maneras, doctor Pals, dése la oportunidad de hacer arte con su disciplina, no solamente con la guitarra, con su disciplina también. No, sí, mi contexto es que, bueno, hay alguien levantando la mano, pero mi contexto es que ahí tú no eres el artista, por ejemplo, lo que hizo. Curiosamente, también conozco a un ingeniero eléctrico llamado Carlos Álvarez. Curiosa la vida. Pero claro, él no era el artista, era el ingeniero al servicio del arte, y ahí estoy totalmente de acuerdo, y uno colabora y todo. Todos estamos al servicio del arte, profesor. Hay una manito arriba de Quinturay Melín. ¿Nos escuchas, Quinturay? Estamos como sesión espiritista nuevamente. ¿Nos escuchas, Quinturay? ¿Estás ahí? Parece que no está Quinturay. Ah, ahí está. Sí, estoy. Ahí estoy. No, primero, tengo la luz fuerte. Primero, felicitar la exposición. Me encantó cómo unió estas tres áreas y la hizo tan fácil de entender. Yo soy del área del derecho, así que poco y nada entendía de tecnología. Pero me quedó súper claro que el futuro está en los metamateriales, que a todas nuestras problemáticas que tenemos ahora como sociedad, es muy importante tener a ingenieros pensando en cómo solucionarlas. Así que lo que quería aportar era que sí debemos entendernos como seres integrales, como seres que no solamente tenemos que enfocarnos en nuestra área, sino también conocer la realidad de nuestro entorno y así poder trabajarlo y así poder crear la sociedad que tenemos en mente o el futuro que queremos. Y eso es en sociedad, nadie se vale por sí mismo y todo el conocimiento que hemos adquirido hasta la hora es la base que nos dejaron muchas personas anteriormente. Entonces, yo no puedo decir que mi conocimiento es mío o que lo que yo sé va a ser siempre mío. Lo que yo sé hasta la hora es de la sociedad que me heredó. Eso era mi aporte.
Muchas gracias. Somos construcciones culturales, qué belleza que hay. Somos construcciones culturales, somos nuestros antepasados, o somos la razón de ser de ellos. Muy, muy profundo lo que acabas de decir. Doctor Palza, yo creo que usted en el Núcleo Milenio debe aperturar ahí plazas para tesistas de otras disciplinas. Yo creo que tienen que entrar ahí gente. Siempre, siempre. Buscamos la multidisciplina. Tienen que entrar gente de ciencias sociales también, de otras ingenierías también. Hay que abrir eso. Yo creo que ahí hay un derrotero bonito para el Núcleo Milenio. Pero jamás un bioquímico, jamás. No, esos seres oscuros, extraños de la bioquímica. Yo soy bioquímico, por eso me molesta acá. No, tenemos físicos, teóricos, experimentales, tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros químicos y un biólogo desenfrenado por la vida. Somos desenfrenados los que son desenfrenados ustedes. Somos desenfrenados. Sí, usted sabe que yo me estoy doctorando en ciencia política, que me metí en ciencias sociales, me metí en camisa de 11 varas, pero estoy feliz. Tengo que decirle que estoy feliz leyendo filosofía y armando una tesis que no tiene nada que ver con la enzima ni con los cofactores. Así que estoy en eso. Y tiene mucho que ver también con esto de nuestro ciclo, y tiene mucho que ver también con esto de buscarnos nosotros a los bichos que estamos metidos en más de una disciplina y que somos capaces de gozarla y desarrollarla como si fuera un arte también, porque lo es. Tenemos que decirle que lo es. No se sientan culpables de hacerlo. Muy bien, mis estimados y estimadas, agradecer ampliamente al doctor Palza. Creo que fue una muy reveladora conversación. Y quiero dejar la invitación abiertísima, para que el próximo mes, porque esto es una vez al mes, nos acompañen también en la siguiente charla. Doctor Palza también está invitado. Vamos a tener a una tremenda profesional que se va a pegar la vuelta al revés. Ella es una artista que ama la ciencia y que llegó a la ciencia de varios tipos de ciencia, además, principalmente la ciencia de la historia natural, pero ella también es bastante experta en el tema de la arqueología, de la interpretación arqueológica, y en Chile y en chileno. No estoy hablando digamos, de algo abstracto, no, en Chile y en chileno. A mí me ha tocado trabajar con ella, conozco su profesionalismo y por eso está invitada a este selecto grupo de científicos artistas y de artistas científicos. Nos vamos a pegar la vuelta. Y Pamela está acá mismo está. Entonces quería pedirle súper brevemente que nos invite a su diálogo, que va a ser el 28 de octubre. Sí, el 28 de octubre va a ser más como una presentación de datos curiosos, de algo como más de repente entretenido. No, quizás no vamos a reflexionar tanto como hoy día, no va a empezar a salir un mito, pero sí yo creo que va a ser muy entretenido de repente darle una mirada a las cosas de repente que vemos que son netamente científicas y de repente no identificamos el arte en ellas, sobre todo de la historia natural, que es en eso en lo que lo voy a centrar, muy metida en lo que es el siglo XIX, que igual que me gusta. No voy a ir tanto al futuro, pero no, creo que va a estar como entretenida, livianita, y vamos a tocar diversos temas, sobre todo objetos de museo, igual que es mi área de expertise. Así que eso, muy invitados. Excelente invitación, excelente invitación. Y cerramos el ciclo el 25 de noviembre con la doctora Patricia Castañeda, que también es de la Universidad del Paraíso, y Patricia nos va a hablar de los Beatles, que es un tema recurrente en este lugar. Ya tuvimos un conversatorio sobre los Beatles el año pasado, en diciembre del año pasado, que se llamaba El arte y la ciencia de Beatles, que lo hice yo, este humilde servidor. Y esta vez vamos a hablar con ella, que es cientista social. Ella trabaja en ciencias sociales, doctora en ciencias sociales, y va a hablar sobre la relación creativa entre Lennon y McCartney, un par creativo, que es algo muy bonito, muy significativo. Los pares creativos. Lennon-McCartney, ¿usted sabe lo que es un par creativo, doctor Palza? Es la gente con la cual tú creas, ¿no? Puedes componer canciones juntos, puedes ir a entrevistas juntos, puedes hacer
cuadros juntos, puede hacer arte, incluso ingeniería se puede hacer con pares creativos. Lennon-McCartney, vamos a verlo. La dupla ganadora. Sí, claro que sí, la dupla del siglo. Vamos a verlo entonces el 25 de noviembre. Ampliamente, entonces, invitados a los conversatorios, a los diálogos en realidad que nos quedan. Doy entonces la gracia nuevamente a nombre de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Valparaíso, que nos da este espacio, que nos auspicia también y nos patrocina este espacio, nos da la libertad también para poder hacerlo a este profesor, que normalmente yo estoy haciendo clases y mucha docencia en bioquímica, en química, en fisiología, que es el tema mío, pero con apertura también para el tema del arte, ¿no? El doctor Humberto sabe que yo también soy artista, porque yo también estaba tocando con Lalo Parra ahí mismo, al lado de él. hace todos esos 2 años, ¿no? Somos pares creativos también con... Somos pares. Y también trabajando con Andrés Pérez Araya en teatro, ahí en las bodegas teatrales Matucana. Antes de que fuera Matucana Ciencia, se llamaba Bodegas Teatrales Matucana. ¿Qué recuerdos tiene brevemente, Humberto, de Andrés Pérez y de Matucana? Es el arte, vimos el arte en persona, yo creo. Yo creo que pocas veces uno logra visualizar algo concretamente. A propósito de materialidad, como que Andrés Pérez representaba el arte, la creatividad, intervenciones que nadie entendía nada, no 20 racionales. años después, la entendimos. Sí. 20 años después se logró entender algo. Tomamos el peso. La genialidad es así. Uno tiene la fortuna de ver genios. Y yo creo que la gente que tenemos la fortuna de ver genios te cambia la vida, te cambia el ego, te cambia la perspectiva. Y Andrés Pérez es de los muy pocos que hubo. Sí, se echan de menos tanto, oye. Esta semana se nos fue el Pato Manso, además. Yo todavía estoy un poco viudo del Pato Manso. Encuentro que también se perdió tanto ahí, ¿no? Por todos ellos, tenemos que agarrar la antorcha y continuarla. Todos los que están acá están invitados, todos los que nos están viendo también en la grabación en YouTube, porque también esto va a estar en YouTube muy pronto, va a subir, va a estar ahí el link para que puedan revisarlo las veces que quieran. Estimados, estimadas, muchas gracias por venir hoy. Se lo agradezco ampliamente. Lo esperamos entonces en las próximas instancias. Esto va a seguir, esto continúa. Vienen temas interesantes, vienen temas que exploran esta relación estrecha entre el arte y la ciencia, y que tiene que ser así de estrecha para que sea de verdad humano y contribuya con soluciones creativas a los problemas reales, ¿no? Y también con belleza y también con placer, que está muy, muy bien. Doctor. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un placer el diálogo, que es difícil dialogar, hace falta. Y qué buena que haya esta instancia de varios puntos de vista, así que feliz. Alguna vez será presencial. Así será presencial y lo pasaremos aún mejor. Muy bien. Pame, nos vemos entonces. Muchas gracias a todos por venir. Que estén muy bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias por todas las colaboraciones. Que estén muy bien. Constanza, Wolf. Arrivederci. Muchas gracias. Que estén muy bien. Atento a las redes sociales de nuestra escuela, de nuestro campus, de nuestra universidad. Gracias a la Universidad de Chile por prestarnos al doctor Humberto. Gracias por la difusión, Universidad de Chile. Alma mater, yo soy de la Chile también. Bien. Muchas gracias. Ya se hizo oscuro. Sí, está oscuro. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, gracias por venir. Ya, besitos. No veo la parte que dice final. Ahí está final. Ahí está. Listo. Chao. Ya.